Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos al Crítico del Terror, y a esta sección Libros, Cine, Terror. Bueno, en esta ocasión, como ya han visto en un avance anterior en este mismo canal y como habrán visto en este título también, vamos a estar hablando del retrato de Dorian Gray, un libro escrito allá en el año 1890 por un escritor muy especial llamado Oscar Wilde. Como he hecho en el anterior video, vamos a hacer lo siguiente con una introducción al escritor, es lo que comenzamos. Luego seguimos con la novela. Después haré también un breve pensamiento justamente de la novela misma. Y también haremos una reflexión sobre la película, la última producción basada justamente en este libro, hecha en el 2009, la película Dorian Gray, basada justamente en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Bueno, sin más ni menos, comenzamos. Oscar Wilde nació en Dublín en el año 1854, siendo un gran escritor británico que recibió el premio Nedwit de poesía que gozaba de gran prestigio en la época. Combinó sus estudios universitarios con viajes a Italia y Francia en el año 1877, al tiempo que publicaba en varios periódicos y revistas sus primeros poemas, que fueron reunidos en 1881 en un gran libro de poemas. Al año siguiente, en 1882, emprendió un viaje a Estados Unidos, donde ofreció una serie de conferencias sobre su teoría acerca de la filosofía estética, que defendía la idea del arte por el arte y en la cual sentaba las bases de lo que posteriormente dio en llamarse dandismo. A su vuelta, Oscar Wilde hizo lo propio en universidades y centros culturales británicos, donde fue excepcionalmente bien recibido. También lo fue en Francia, país que visitó en 1883 y en el cual entabló amistad con varios escritores de la época. En 1884 contrajo matrimonio con Constance Yoyle, que le dio 2 hijos, los cuales rechazarían el apellido paterno tras los grandes acontecimientos escandalosos en el año 1895, los cuales hablaremos en un segundo. Entre 1887 y 1889 editó una revista femenina llamada Woman's World y en 1888 publicó un libro de cuentos, El Príncipe Feliz, cuya buena acogida motivó la publicación en 1891 de varias de sus obras, entre ellas El crimen de Lord Arthur Seville. El éxito de Wilde se basaba en el ingenio punzante y epigramático que derrochaba en sus obras, dedicadas casi siempre a fustigar las hipocresías de sus contemporáneos. También reeditó un libro con una narración publicada anteriormente en forma de fascículos, El retrato de Dorian Gray, la única novela de Wilde cuya autoría le reportó feroces críticas desde sectores puritanos y conservadores debido a su tergiversación del tema de Fausto. No disminuyó, sin embargo, así su popularidad como dramaturgo, que se acrecentó con obras como Salomé del año 1891, escrita en francés, o La importancia de llamarse Ernesto del año 1895, obras de diálogos vivos y cargados de ironía. Su éxito, sin embargo, se vio truncado en 1895, cuando el marqués de Queensberry inició una campaña de difamación en periódicos y revistas acusándolo de homosexual. Wilde, por su parte, intentó defenderse con un proceso difamatorio contra Queensberry, aunque sin resultados
pues las pruebas presentadas por el marqués daban evidencia de hechos que podían ser juzgados a la luz de la Criminal Amendment Act. El 27 de mayo de 1895, Oscar Wilde fue condenado a 2 años de prisión y trabajos forzados. Las numerosas presiones y peticiones de clemencia efectuadas desde sectores progresistas y desde varios de los más importantes círculos literarios europeos no fueron escuchadas, y el escritor se vio obligado a cumplir por entero la pena impuesta. Enviado a Wandsworth y a Reading, donde redactó la posteriormente aclamada Balada de la cárcel de Reading, la sentencia supuso la pérdida de todo aquello que había conseguido durante sus años de gloria. Recobrada la libertad, Oscar Wilde cambió de nombre y apellido. Adoptó el nombre Sebastian Melmoth y emigró a París, donde permaneció hasta el día de su muerte. Sus últimos años de vida se caracterizaron por la fragilidad económica, los quebrantos de salud, los problemas derivados de su afición a la bebida y un acercamiento de última hora al catolicismo. Póstumamente, sus obras volvieron a representarse y a editarse. Con el paso de los años, a varias lenguas, la práctica totalidad de su producción literaria. En junio de 1890, una revista de literatura que se editaba conjuntamente en la ciudad de Londres y en Nueva York, el Impicus Monthly Magazine, publica 13 capítulos de una novela de la que es autor Oscar Wilde, llamada El retrato de Dorian Gray. La había escrito en 6 meses, el año antes, bajo la presión de una muy buena oferta de los editores de esa revista. La singularidad y el éxito de la obra, que representa el cenit narrativo de su autor, iba a convertirle en consumado escritor célebre y escandaloso, y a obligarlo por ello a ampliarla, ya que apenas comenzó a circular la revista entre los lectores, el retrato de Dorian Gray fue acusado de inmoral y decadente. Esta obra, El retrato de Dorian Gray, es en sí una novela decadente, animada por el personal modo y talante de Oscar Wilde. Dorian Gray, un muchacho de espléndida belleza, se dedica a apurar los momentos e instantes de su vida y convertirla en una pasión absoluta, diríamos en una absoluta obra de arte, ajena a cualquier moral, inalterablemente joven, mientras en un retrato suyo va envejeciendo y recibiendo en su imagen el desgaste, los signos de la disipación y de la abyección voluntarias. Cuando Dorian Gray, al final del relato, decide destruir su imagen horrenda, morirá él mismo, quedando su hermosura en el lienzo y todo el espanto del retrato en su cuerpo avejentado y deforme. ¿De qué te ríes, Gray? Creo que Harry acaba de perder una apuesta. Excelente, aquí todos somos apostadores. Es solo una apuesta de doble o nada. Claro que un buen jugador entiende que hay límites. No hay límites. Excelente. Bien, más que nada voy a brindar 3 elementos que yo encuentro, o 3 direcciones, pensamientos quizás, que yo veo en el libro de la siguiente manera. Cuando Oscar Wilde realiza el retrato de Dorian Gray, tiene en cuenta un libro de muchos años antes de que publicara el suyo. Me refiero al libro El Fausto, un libro escrito por un escritor alemán de nombre Goethe. Es un escritor que en su argumento
en su historia, en ese libro, que era una obra teatral más específicamente. Ahí se muestra a un personaje justamente con el mismo nombre del libro, ¿no? Fausto, que hace un trato con el diablo. En esta ocasión el diablo tiene por nombre Mefistófeles. Bueno, esta especie de pacto también se da justamente en el libro del retrato de Dorian Gray, cuando Dorian Gray proclama que quiere obtener la juventud eterna y se le da, ¿no es cierto? O sea que todos los achaques y todos los vicios y todas las cosas que él realiza se visualizan justamente en el retrato. Otra de las cosas que veo también dentro del libro es que se lo ha identificado en esa época, por lo menos, al libro como un libro decadente. Es decir, la novela se la ha calificado como una novela decadente porque mostraba distintas cuestiones extremas, justamente como ustedes pueden llegar a ver tanto en el libro como en la película, y que no eran cosas de acuerdo a los cánones establecidos a finales del siglo XIX, allá en la era victoriana, en la Inglaterra de ese tiempo. Entonces, para la sociedad era una cosa tremenda este libro, o sea, era algo impresionante. Con este libro, desgraciadamente, fue el inicio para que Oscar Wilde sea perseguido y en un momento dado se averigüe su historia privada, donde se habían encontrado indicios fuertes de que era una persona homosexual, era gay. Por esas cuestiones que se lo encerró por el lapso de 2 años y digamos que ahí el escritor cayó justamente en un profundo depresión, una profunda depresión que lo llevó a irse justamente de Inglaterra a Francia y luego fallecer ahí en ese lugar, en París más exactamente. Y bueno, pero así todo, este otro elemento que yo le veo también al libro es que para mí es un texto que, más allá de los vicios, más allá de las cosas que exponía Dorian Gray o lo que hacía Dorian Gray, los asesinatos también, todo eso, yo creo que el libro para mí por lo menos, es una expresión de libertad y quizás de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir que nosotros en la vida tenemos que tener una especie de equilibrio con nuestras cosas, con nuestro ser, con nuestra persona. Es decir, por ejemplo, si yo soy una persona que crezco, estudio, progreso, consigo un trabajo, luego tengo una familia, y estoy con mi familia, envejezco y después muero. Creo que eso sería una forma de vivir digna, una forma de vivir correcta. Pero hay cosas que por ahí no debemos sacrificar cada uno de nosotros cuando queremos realizar algo que nos interesa en demasía. Es, por ejemplo, si yo tengo una ficción, si yo tengo un gusto, un placer, por ejemplo, por salir a correr, como por darle un ejemplo pequeño, es decir, salir a trotar, salir a hacer ejercicio. Si es algo que me gusta mucho y lo hago más allá de algo que lo realizo para sentirme bien, lo realizo como algo que me gusta y me hace sentir muy bien, y lo hago cotidianamente y es parte de mi vida. Si yo, por ejemplo, ese elemento yo lo dejo de lado por otras cosas, por otras obligaciones o por lo que fuere, digamos que la vida de uno pierde el equilibrio correspondiente. Entonces, este libro lo que propone es que sea desde mi punto de vista, siempre digo que desde mi punto de vista, de que no se deje la vida de lado, es decir, la vida de uno es importante, el tiempo de uno es importante, y que uno tiene que disfrutar también de la vida, de los placeres, más allá de que eso no significa la felicidad absoluta, pero es un elemento parte de la vida de uno, y uno tiene que darse ese tiempo justamente para disfrutar de la vida justamente y de las cosas que son buenas, que son correctas y que nos gusta.
Entonces el libro yo creo que es un libro que por ahí muchos en su época no la llegaron a entender porque tenían otra forma de pensar, otro pensamiento, y este libro vino a romper con eso muy bruscamente, muy fuertemente. Todos pensaban que Dorian Gray era un personaje engreído y era a su vez parte de la personalidad de Oscar Wilde. Quizás sí, quizás no, pero siempre Oscar Wilde lo que siempre fue es una persona que, bueno, que se demostraba que le gustaba la farándula, que le gustaba todo eso, pero cuando ya sin querer su vida privada pasó en mayor profundidad a un estatus público, digamos que ahí ya tanto prestigio no se podía sostener sobre él, así que la gente comenzó a darse cuenta, bueno, que era homosexual y todo eso, y en esa época por lo menos la sociedad tenía un pensamiento bastante atrasado, y entonces lo dejaron de lado, se olvidaron totalmente. Por supuesto que muchos años después, bueno, reivindicaron justamente todas las obras de él, desde la importancia de llamarse Ernesto, y bueno, y tantos otros libros que son bastante interesantes. Pero bueno, esta novela yo creo que es uno de los puntos más altos que ha alcanzado en cuanto a creación Oscar Wilde. Entonces eso es lo que yo veo del libro y lo que pienso justamente de esta obra del retrato de Dorian Gray, esta novela del retrato de Dorian Gray escrita por Oscar Wilde. Dorian Gray es una película británica del año 2009. Está basada en la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Es un filme que fue dirigido por Oliver Parker, un director que en el pasado ya había llevado a la pantalla grande obras de teatro de Oscar Wilde. Me refiero a Un esposo ideal, realizado en 1999, y La importancia de llamarse Ernesto en el 2002. Esta producción contó con dos actores muy conocidos en el ambiente cinematográfico. Me refiero a Ben Barnes, que protagonizó al personaje principal Dorian Gray, y a Colin Firth realizando el personaje de Lord Henry Walton. Esta película desgraciadamente llegó a ser un fracaso de taquilla por la poca recepción del público. A mucha gente le ha parecido que esta adaptación del libro de Oscar Wilde ha sido muy liberal y no ha recabado exactamente en la esencia del libro. Por mi parte, en esta ocasión puedo decir que esta película se acerca bastante a la obra de Oscar Wilde, pero el personaje principal no fue, o mejor dicho, el protagonista, el actor principal que encarna a Dorian Gray, no ha sido la mejor elección. Más allá de todo eso, el filme aflora y entretiene gratamente y es recordada justamente como una película interesante dentro del género de terror, que es lo que nos interesa a todos y cada uno de nosotros. Es una película recomendable, se deja ver y en su composición se destaca la fotografía, los ambientes antiguos victorianos de la Londres de esa época, y también se destaca el vestuario, los efectos especiales y todos y cada uno de los elementos cuidados en esta película, como así también una banda sonora muy bien elegida para esta película.